guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente y que al culpable, me perdí en alguna parte, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo: Señor, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y nuestro pecado, y perdona nuestra iniquidad, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en la nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Digan conmigo en voz alta todos: porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Amén. Vamos a reflexionar en esta mañana en esa frase: será cosa tremenda la que Dios hará con nosotros. Entonces, déjenme darles un repaso de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Primero aprendimos que el Señor tiene varias maneras de guiarnos: elementos soberanos, encuentros divinos, los hermanos en la fe, los pastores, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios usa toda esa forma para guiarnos. Después aprendimos que Dios realmente quiere guiarte a ti, y ahí aprendimos tres cosas. Aprendimos que el Señor tiene un plan para ti, que el Señor quiere darte a conocer ese plan, y que tiene promesas para ti. Eso lo aprendimos en el segundo servicio. En el tercer servicio aprendimos que Dios quiere guiarte a ti y llevarte por el camino, y que tú debes hacer tres acciones: interceder a favor de los hermanos, pedir la guía divina y confiar en las promesas divinas. Ahora, hoy también aprendimos el cuarto sermón que predicamos acerca de que hay cosas que impiden que Dios nos pueda guiar. Y una de esas que dijimos fue la impaciencia. A todos nos pasa que somos impacientes en algún momento en la vida. 2, la idolatría. A veces somos idólatras. 3, el desenfocarnos. Y 4, la dureza del corazón. Ahora, hoy quiero hablarles acerca de que en esta cuarta parte del viaje que hacemos en la vida, el Señor quiere hacer con nosotros cosas grandes. ¿Lo creen conmigo? Vamos a decirlo juntos: el Señor quiere hacer con nosotros cosas grandes. Y con ustedes. Ahora, a veces uno dirá: pero bueno, ¿será que yo soy la persona con la que Dios puede hacer algo grande? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en este pasaje. Y aquí vamos a encontrar por lo menos 4 o 5 cosas que quiero que ustedes anoten. Lo primero que Dios quiere que usted aprenda, y yo, para llevar a cabo esas cosas grandes que Dios tiene para ustedes, es que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Digámoslo juntos: Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Todos ustedes le han fallado a Dios. Yo le he fallado muchas veces, de muchas maneras. Ahora, el texto dice que el Señor le dijo a Moisés: alista 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y si usted se da cuenta, el texto dice las tablas primeras que quebraste. Y la verdad que Moisés las quebró. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Pero Moisés las quebró, diríamos, tenía razón, porque el pueblo fue los que levantaron el becerro de oro y lo adoraron. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte del Señor, en el Sinaí, y cuando bajó vio que el pueblo de Israel estaban adorando un becerro de oro. Y eso le llevó a Moisés a un momento de molestia, y yo diría con mucha razón, y quebró las tablas que había recibido. Pero el punto es que Dios le dice a Moisés: haz unas tablas parecidas a las que quebraste. Es importante porque pudiera haber dicho Dios: haz unas tablas parecidas a las que quebraste por causa del pueblo. Pero parece ser que Dios de alguna manera nos quiere enseñar a nosotros que cada quien es responsable de sus actos. Parece ser, ¿no? Por lo que vemos aquí, como que bueno, uno puede echarle la culpa a otro de lo que nos pasa, pero a la larga parece que Dios dice: bueno, Moisés, es verdad que la gente se puso así, pero tú al final fuiste el que partiste las tablas. Pero no siendo un Dios que pudiera haberle, como diríamos, descartado a Moisés, sino que le da una nueva oportunidad. Entonces Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros en la vida, para que nosotros podamos hacer las cosas mejor. Tener una segunda oportunidad no significa que va a ser más fácil.
Los que tuvieron algún divorcio, una separación en su primer matrimonio o cualquier experiencia que usted haya tenido en la vida, cualquier experiencia. Tener una segunda oportunidad no significa que va a ser más fácil, pero sí significa que tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. ¿Ves? Ahí está la enseñanza de hoy, en que no va a ser fácil. No fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque Moisés la primera vez pasó en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y para volver a tener las tablas de nuevo, ¿cuántos días pasó? 40 días y 40 noches. O sea que el precio que uno paga a veces cuando empieza de nuevo es alto. Pero digamos juntos, pero tenemos una nueva oportunidad. Y alguien me dijo una vez, bueno, pastor, si tenemos una nueva oportunidad, pues vamos a hacer las cosas esta vez mejor. Yo creo que el error que sí hay que tener muy en cuenta es que si tenemos una segunda oportunidad, hacer las cosas otra vez mal. Creo que ahí no habría ninguna enseñanza. Pero si usted tiene una segunda oportunidad y la hace bien, entonces ha aprendido la lección. Aunque alguien dijo que lección repetida es lección aprendida. O lección repetida es lección no aprendida. Amén. Lo segundo que vemos acá en este texto es que Dios nos pide tiempos a solas con Él. Solo quiero interrumpir, Elmer, para chequear algo. Revisa así. Segunda cosa que quiero compartir es que Dios quiere hacer cosas buenas con nosotros y grandes y la va a hacer, pero Dios nos pide tiempos a solas con Él. Vamos a decirlo juntos. Dios nos pide tiempo a solas con Él. Entonces, a ver si a ustedes les pasa como a mí. Cuando uno dice Dios va a hacer algo grande contigo y conmigo, es como cuando a usted le dice a alguna persona, algún experto, mira cómo estoy, he bajado de peso. Y usted se anima y dice, oh, yo también quiero bajar de peso y quiero estar en forma y quiero llegar a mi dieta, a mi talla correcta. Entonces usted se anima y dice, oh, también lo quiero. Pero cuando usted sabe todo lo que implica para llegar a esa talla, usted dice, oh, la verdad que yo pensaba que era mucho más sencillo. Le ha pasado a usted, estoy hablando de la dieta, pero también pasa con la alimentación. A veces nos dicen a nosotros, bueno, alimentarse saludable es posible. Entonces después uno se anima mucho. Después le dice, bueno, pero eso implica que no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer lo otro. Entonces ya uno se desanima. Lo que quiero decirle con esto es que cuando el Señor dice que Él va a hacer cosas grandes con nosotros, hay que entender que dentro de esas cosas grandes que Él va a hacer con nosotros y con ustedes y conmigo, hay como un paquete de instrucciones que usted debe prestarle atención. ¿Ok? Entonces la primera es que tienes la oportunidad, tienes una segunda oportunidad. La segunda es que Dios te pide tiempos a solas con Él. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, versículo 2. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni siquiera las ovejas, por lo menos para que ellas hagan bulla. No, nada. Nadie va a subir contigo, ni bueyes, vas a subir tú solo. Y volvemos a decir nosotros, pudiéramos reflexionar y pensar, bueno, pero Dios, Moisés no tuvo toda la culpa de todo lo que pasó. Realmente no tuvo la culpa Moisés. Pero es que hay momentos en la vida donde Dios nos pide a nosotros experimentar o vivir experiencias únicas en la vida, únicas. A los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, en algún punto de la vida, Dios les pidió pasar tiempo a solas con Él. Por ejemplo, en Génesis nos dice que Jacob tuvo que enfrentar sus más grandes miedos solo. Tuvo que mandar a su esposa, a su concubina, a sus hijos y todo lo que tenía solo, y se quedó él solo hasta que luchó con el ángel. ¿Recuerdan esa experiencia? Y entonces Jacob, en la mañana el ángel le dijo, suéltame, y él dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero él tuvo que vivir una experiencia solo. Ahora, Moisés vivió
la experiencia de estar solo varias veces. Una de esas, cuando Moisés vivió la experiencia de estar solo, fue cuando mató al egipcio y huyó al desierto queriendo buscar alguna forma de autoprotección. Es decir, a veces tenemos que estar solos en la vida cuando hemos hecho cosas que no están bien. Nosotros sabemos que no están bien y que la gente no nos va a comprender por lo que hicimos mal. Entonces tenemos que irnos, como decimos nosotros, a llorar al valle. Tenemos que irnos a un tiempo de soledad y quietud con el Señor. La otra ocasión en la que Moisés se queda solo es cuando va pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, en Génesis capítulo 3, y llega al monte de Dios, al monte Oré, y ve una llama, una zarza que está ardiendo, y Moisés va a ver por qué la zarza no se consume. Entonces Dios le dice que se quita el calzado de su pie, porque la tierra que pisa santa es. Es decir, Moisés sabía lo que significaba estar tiempos solos con Dios. Ahora, para todos ustedes y para mí, si hay algo que es muy difícil de nosotros poder sobrellevar, es la soledad. Pero no estoy hablando de la soledad voluntaria porque no tienes con quién compartir la vida. Te estoy hablando de una soledad donde Dios te pide tiempos solos, donde tú tienes que pasar momentos de estar profundamente conectado con Dios y quieto con el Señor. Amén. Entonces, me siguen ustedes para entender que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Primero, valorar la segunda oportunidad. Y segundo, pues en algún momento de la vida Dios te va a pedir a ti que tienes que vivir momentos solos. Y a veces no es que te lo pide, a veces que te toca vivirlo y es parte de la etapa de Dios. ¿Ven? Las pérdidas de un ser querido, la separación, una enfermedad, algún conflicto no resuelto, o sencillamente Dios nos pide estar quietos para poder escuchar su voz. Porque en la quietud es donde podemos escuchar la voz. Como le pasó a Elías. Elías no podía escuchar la voz en el ruido, en el trueno, en el relámpago, pero lo escuchó a través del silbido apacible. Y a veces tú necesitas estar quieto, tranquilo, para poder escuchar con claridad y discernir cuál es el paso que debes dar. Número 3. La tercera cosa que Dios nos pide para que nosotros podamos experimentar eso que Dios tiene con nosotros es que Él nos da mandamientos que le obedezcamos. Digamos juntos, Dios nos da mandamientos para que le obedezcamos. Hasta ahora vamos bien. Decimos que Dios nos da una segunda oportunidad. Y decimos que nos pide estar tiempos a solas con Él. Y bueno, lo aceptamos. Ahora viene una tercera parte y es que Dios te da mandamientos. Entonces cuando ya Dios nos da mandamientos, las cosas se ponen un poquito más, como más en serio. Más en serio. Y es cuando ahí te dicen, no puedes comer harina, no puedes comer azúcar, no puedes tomar sodas, no puedes tomar. Entonces tú dices, bueno, pero ya. Hasta ahí vamos bien, señores. Ya las cosas se me complicaron. Ahí. Ya no me gusta el plan para bajar de peso, no me gusta el plan para estar en forma, no me gusta. A veces el Señor dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar mandamientos. Y le voy a dar 10 mandamientos, no son largos, son cortos. Los puedes aprender de memoria, pero esos mandamientos son los que te van a cuidar a ti en el camino que vas a seguir. Y vamos a mirar, solo voy a resumir 3, porque ustedes en los grupos de vida los han estudiado, pero voy a mencionar 3. El primer mandamiento que el Señor nos da, y estoy usando el Éxodo que ya estudiamos antes, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es no te harás ninguna imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni la adorarás. El tercer mandamiento, del que voy a mencionar algo hoy, es el mandamiento de no tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Ahora, estos 3 mandamientos son una orden expresa y clara de Dios. Comentemos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de Dios. Cualquier cosa, lo prediqué hace unos domingos atrás, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios pasa a ser un Dios pequeño en nuestro corazón. Sea la familia, sea algún hobby, algún vicio, cualquier cosa. Y pueden ser cosas malas, como los vicios, los malos hábitos, pero también pueden ser cosas buenas, las cuales usted o yo hemos convertido en pequeños dioses. Por ejemplo, Abraham
antes de tener a Isaac, era un hombre devoto a Dios, era un hombre de fe a Dios. Pero cuando Abraham tiene a Isaac, hace de Isaac su propio Dios. Convierte a su hijo en su ídolo. Y ya Abraham no es el mismo hombre de fe que tenía antes, sino que sus ojos están totalmente puestos en su hijo Isaac. Entonces, una demostración de esa está que cuando Isaac es destetado, Abraham hace una fiesta gigantesca para su hijo. Todo lo mejor se lo da a su hijo, pero a Ismael le da poquito. O sea, le da lo que le sobra, pero para Isaac lo mejor. Entonces Isaac comienza a ser el centro de la vida ¿de quién? De Abraham. Y como Dios quiere llevar a Abraham a ser un hombre de fe, le dice que la mejor manera para que él siga caminando en fe es que le sacrifique a su hijo. Entonces pedirle a Abraham que le sacrifique a su hijo es pedir que sacrifique a su ídolo. Y Abraham, pues ya cualquiera de nosotros le tiembla el corazón al tener que sacrificar lo que yo estoy más amando en esta vida. Por eso Dios le dice, sacrifícame a tu hijo el que amas. Y esa traducción en hebreo es como el que estás apegado desmedidamente. Entonces hay ídolos que son como malos vicios, pero hay otros que son cosas buenas para usted, su trabajo, algún hobby, la novia, el novio, la esposa o el esposo, cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. El otro mandamiento que quiero comentar es no te harás imagen ni la adorarás. 34:13 lo dice. Véanlo como dice, derribes los altares y quiebre sus estatuas y corte sus imágenes de cera. Vean ustedes 3 verbos en este texto que nos indican las acciones que debemos tomar con lo que es la idolatría. Número 1, derribar. Número 2, quebrar. Y número 3, cortar. Cuando tengo a veces la oportunidad de aconsejar a alguna pareja o alguna familia y me habla de que están, ¿cómo se llama? Como si hay una relación con una tercera persona o si hay una relación dañina, le digo que hay 3 maneras de cortar con eso, que me lo enseñó una vez una persona. Me dice, la palabra significa cortar de un hachazo, darle la espalda y nunca más verlo, o extirparlo como se extirpa un tumor. Esas son las 3 formas que tienes para cortar con un mal hábito en su vida, con una relación no buena en su vida. Y esto es los verbos que usa el texto sagrado. Dice, los tendrás que derribar, los tienes que quebrar y los tienes que cortar. Ahora, interesante es que cuando nosotros pensamos en la idolatría, indudablemente que sí, tiene que ver mucho con la adorar ídolos, levantar estatuas, levantar esculturas. Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No sé qué cosas tienes tú o tengo yo en tu casa o en tu cartera o en tu corazón que siguen siendo imágenes que tú les brindas cierta adoración. Puede ser tu novia. Recuerdo que cuando uno está en la etapa de noviazgo, uno tiene la foto de la novia y la besa y la mira y la carga ahí en la cartera. Pues esa es una imagen que uno le ha dado ya un culto a eso. Esa es una imagen. Este tema de imágenes es interesantísimo, pero no me detendré mucho en esto. Solo les quiero decir que Éxodo 20, versículo 5, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Ahora, pensemos un poquito en esto, familia. Dios tiene misericordia por millares y millares de generaciones. Su gracia y su verdad. Pero visita la maldad de los padres hacia los hijos desde la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
generación de los que lo aborrecen. Voy a tomar un ejemplo y ustedes con calma lo pueden ver en casa, pero hay un ejemplo en la Biblia que es interesante y es la historia del rey Usías. La pueden encontrar en el segundo libro de Crónicas. No lo busquen ahora, pero la voy a comentar. Usías es un rey muy poderoso, muy buen rey. Él fue rey durante el periodo del profeta Isaías. Usías fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel. Ahora, Usías un día tenía solo un problema, este rey, y el problema de él era que era orgulloso. No tenía ningún otro problema, solo ese problema que era orgulloso. Él entonces fue al templo y vio que los sacerdotes o líderes espirituales o pastores ofrecían el incienso a Dios, a ellos ofrecían la oración a Dios, y Usías, como era orgulloso, él dijo, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo que ellos? Él era el rey, pero no era el sacerdote. Entonces, los sacerdotes le dijeron, oh rey, no te es permitido a ti ofrecer incienso a Dios, sino que eso es algo exclusivo de los hijos de Aarón. Y como el rey era orgulloso, se llenó de ira contra ellos y entró al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio al Señor. Y la Biblia dice que literalmente en su frente fue convertida en lepra. Y tuvieron que sacarlo del santuario y lo exiliaron. Y por supuesto, el rey Usías terminó mal su vida porque murió leproso. Pero el hijo de Usías, Jotán, no solamente Usías fue sacado del templo, sino que Jotán, su hijo, ya no fue al templo. No hay evidencias en la Biblia que el rey Jotán fuese al templo siquiera. O sea, él ya se cerró completamente al templo. Pero su nieto, el nieto de Usías, el hijo de Jotán, él se llamaba Acaz. Acaz, sencillamente, Usías fue sacado del templo por orgullo y porque tomó el lugar que no le correspondía. Jotán no fue al templo. Y Acaz fue peor, porque él mandó a cerrar el templo y todo lo que había ahí, los utensilios, lo sacó y fue a darle culto a otros dioses. Y el bisnieto de ellos, el cuarto rey, fue peor aún. Porque este cuarto rey ya no solo no fue al templo, ya no solo no cerró el templo, ya no solo adoraba ídolos, sino que practicaba aún algo peor que eso, y es que sacrificó a uno de sus hijos al Dios de ellos. Entonces les estoy mostrando con un ejemplo así resumido de cómo la idolatría tiene un efecto generacional de hasta 4 generaciones. Y usted estará pensando y dice, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, es muy probable que a veces nosotros tengamos ciertas prácticas que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros las seguimos haciendo como normales. Tenemos de repente en casa estatuas. Hay una cosa interesante, que cuando la Biblia usa la palabra estatua, la palabra que se traduce ahí es terafín, y eso significa un ídolo familiar. Por ejemplo, déjeme darle otro dato curioso. Cuando David estaba casado con Mical, la hija de Saúl, una vez venían persiguiendo a David y Mical lo colgó, lo sacó de la casa y colocó en la cama una estatua. Y cuando llegaron a buscar al rey David, le dijeron, no está enfermo, está ahí. Y entonces, cuando entraron, se dieron cuenta que era una estatua. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que el rey David, siendo un hombre de Dios, consagrado al Señor, tenía una estatua en su casa? Lo que quiere decir es que una estatua es un ídolo familiar. Posiblemente ese ídolo que David tenía en casa había sido un botín de guerra, había sido algo que le regalaron a él por ser el rey, o había sido sencillamente un ídolo que su esposa tenía en casa.
pero estaba en la casa del rey David. Lo que significa que a veces en nuestras propias casas pueden haber imágenes, pueden haber ciertas cosas a las que nosotros todavía les seguimos dando culto. Ya que los veo a ustedes con interés de saber algo más de esto, les diré algo más. Para el siglo V, cuando el Imperio Romano cayó, el Imperio Romano era, por supuesto, adoraban muchísimos dioses. Una de las cosas que pasó fue que las iglesias o basílicas que dejaron abandonadas ellas, los cristianos la ocuparon. Y los cristianos la ocuparon, pero se cometió un grave error, que las imágenes que habían ahí a los dioses de los romanos, que estaban ahí, ellos no la quitaron, la dejaron ahí. Entonces, lo que había ahí como Isis y Zeus, que eran los ídolos de los romanos, lo que hicieron ellos fue que le cambiaron el nombre. Entonces, uno, la Virgen María, y otro, Jesús. Siguieron solamente, le cambiaron el nombre y lo siguieron adorando. De ahí para acá, la historia de la iglesia o las iglesias comenzaron a adorar a las imágenes y a darle culto a las imágenes. Y es categórico que el Señor dice, no te harás ninguna imagen. No le brindarás culto ni adoración. Amén. Hay tres cosas que debes hacer. Si en tu casa tienes alguna imagen, si adoras algún ídolo, tienes tres cosas que hacer. ¿Cuáles son las tres? Derribarlo, quebrarlo y cortarlo. ¿Le parece bien? En el Nuevo Testamento hay un ejemplo práctico que Pablo les pidió a ellos que trajeran todos sus ídolos y sus libros de magia y los quemaran. Si en la casa de ustedes o en mi casa, revisen, a veces a uno le regalan cosas. Y a veces le regalan una estatua, le regalan una imagen, le regalan un ídolo. Y usted lo lleva a casa y lo pone ahí, lo adorna. Y usted dice, bueno, es inofensivo, pero es una imagen, es un ídolo, es una estatua. Y tiene que hacer tres cosas. Tiene que cortarlo, quebrarlo o derribarlo. Porque Dios no acepta. Y es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento que quiero comentar es el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Amén. Esto es tan importante porque no tomar el nombre de Dios en vano significa, hermanos, que entendamos que el nombre de Dios es santo. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es decir, cuando usted o yo hacemos juegos con el nombre de Dios, como decimos, voy a usarlo hoy respetuosamente solo para ilustrarle a ustedes, como cuando decimos, el que está arriba, el de barba larga, el chibúo, hermanos, eso es una ofensa a la santidad de Dios. Y Dios no tomará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Cuando decimos Diosito con 10 minúscula para referirnos a Dios, que es santo, es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice, no tomaré por inocente al que tome el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este tercer mandamiento tiene que ver con el mal uso, el uso vano, hueco, vacío y sin sentido que le damos a Dios. Su nombre es santo. Dios quiere que reverenciemos su nombre. Profanar el nombre de Dios es restarle santidad y reverencia a aquello que es santo y reverente. Jesús nos advirtió en Mateo 12, 36 al 37 de la NTV. Mateo 12, 36 al 37. Les digo lo siguiente, el día del juicio te tendrás que dar cuenta de toda palabra inútil que hayas dicho. Las palabras que diga te absolverán o te condenarán. Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Quiero que lo digamos juntos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Lo ven? Jesús nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Usted no debe permitirse jugar con el nombre de Dios. No debe permitir hacer chistes o juegos con el nombre de Dios. Y si algún hermano hace juegos con el nombre de Dios y no acepta la reprensión, todos tendrán que dar cuenta por eso. Pero Dios
dice categóricamente en el tercer mandamiento que Él no tomará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Así que, dice el dicho, ¿cómo es? En guerra avisada no muere soldado. Y si muere es por descuidado. Usted está advertido. Y yo también. Entonces hemos visto tres cosas de los tres mandamientos por hoy nada más. Uno es, no tendrás dioses ajenos. 2, no te harás imagen. 3, no tome el nombre de Dios en vano. Número 4, la cuarta cosa que Dios nos pide para que estemos en forma, para que Él nos guíe y para que haga cosas grandes con nosotros es esta. Mírenlo, hermano. Dios nos ordena romper toda alianza incorrecta. Digámoslo juntos. Romper, Dios nos ordena. Con más fuerza, diga, Dios nos ordena a romper toda alianza incorrecta. Repasemos a ver si ya hemos aprendido. ¿Cuál es lo primero que debemos hacer entonces? A valorar la segunda oportunidad. Lo segundo, Dios nos pide tiempo a solas con Él. Lo tercero, Él nos da mandamientos para que los obedezcamos. Son para que los obedezcamos. No son sugerencias, no son recomendaciones. Los mandamientos no son ni recomendaciones, ni sugerencias, ni observaciones, ni modo de pensar de Dios. No, son ordenanzas. Y son ordenanzas. Lo cuarto, mira el texto que estamos estudiando. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de tu presencia. Vean ustedes y subrayen en su Biblia. Al amorreo, al cananeo, estoy leyendo Éxodo 34:11. Al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Uno escucha esos nombres y le parece como medio raro porque la verdad que no son de nuestro tiempo. Pues es como si usted escuchara los americanos, los canadienses, los venezolanos, los colombianos, los uruguayos. ¿Me explico? Eso es exactamente. Pero vean el versículo 12. Guárdate, ¿lo están viendo? Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Van a entrar, o nosotros vamos en este camino de la vida cristiana, y el Señor nos dice, tienes que guardarte de hacer alianzas incorrectas. Y voy a darles un pequeño resumen de lo que pueden significar esas 7 naciones. Si ustedes toman nota, les va a ayudar un poco. Estas 7 naciones representaban para el pueblo de Israel, un pueblo que viene saliendo de la esclavitud, 7 peligros inminentes para ellos. Primero, los amorreos. Los amorreos se casaron con los israelitas y los contaminaron con sus idolatrías y sus vicios. Alguien dijo que Dios usó, o que los israelitas duraron 40 años en Egipto y que Dios usó 40 años también para sacar a Egipto del corazón de ellos. Entonces, cuando ellos salen y ven los amorreos, pensemos en un hombre hoy, y ven las muchachas, ven los hombres simpáticos y bellas, a los israelitas se les van los ojos y comienzan a casarse. Pero en el casarse con gente que no practican su misma fe, eso es lo que pasa. Dice que ellos aprendieron las idolatrías y los vicios. Quiero ser muy responsable de lo que voy a decir y quiero hacerlo en la guía del Señor. Si usted ya está casado con alguien que no es cristiano, tienes que seguir adelante. Aunque, después podemos mirarlo, en la Biblia dice el apóstol Pablo que si una persona está casada con alguien no cristiano, lo pueden ver después en la carta a los Corintios, y si esa persona no cristiana no quiere seguir viviendo con la señora que es cristiana, puede separarse. Pero si él dice, no, yo amo a esa mujer, aunque ella es cristiana y yo no, entonces puede continuar. Pero cuando una persona se casa
con alguien que no es cristiano, una de las cosas que pasa es que al casarnos nos hacemos una sola persona. Y no solamente al casarnos, al acostarnos y tener sexo con otra persona, según la Biblia, nos hacemos una carne con esa persona. Entonces, cuando una persona no creyente se une a un creyente o un creyente a un no creyente, los vicios que tiene esta persona y las prácticas que tiene esta persona se funden en una sola. Y una vez que ya ustedes están juntos, usted no le puede pedir a su esposa que ella no practique lo que aprendió a practicar en su casa. ¿Me siguen? Por ejemplo, no le puedes pedir, en el caso de nosotros bautizamos a los adultos y a los niños los dedicamos al Señor. Si viene y se casa con una persona no cristiana, no le puedes impedir ahora a su esposa que quiera bautizar al niño porque esa fue la religión que él aprendió o ella aprendió. Si practican alguna religión como santería, no le puedes impedir que le pongan esas cositas en sus brazos porque esa es la religión que ellos aprendieron. Entonces, el primer problema que tuvo el pueblo de Israel cuando sale de Egipto es que las muchachas de los hebreos se comenzaron a casar con los amorreos. E inmediatamente se volvió un sincretismo porque ahora los israelitas, que tienen un Dios santo y Dios que los bendice, ahora tienen que terminar adorando a sus dioses. Hermanos, ¿y para qué más les digo? Ni siquiera lo imaginemos, pero Rabí Zacarías, que tiene un libro que se llama Jesús entre los dioses, dice que hay más de 12 millones de dioses en el mundo. Y esta gente tenían demasiados. Ahora, pero también ellos representan la política y el poder. Y se negaron a ayudar a Israel cuando pasaron por su territorio. Esos eran los amorreos. Si estás tomando nota y quieres tomar nota, los heteos que están ahí. Los heteos representan el miedo y los heteos hacen que se postren por miedo. Pero algo interesante, los heteos practicaban la magia y la adivinación. Por eso Dios le dice, no vas a hacer alianza con ninguna de esa gente. Quiero que miren acá. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Dios los va a llevar a Canaán, la tierra prometida. Pero en el transcurso de aquí donde yo estoy, al llegar a mi destino, me voy a encontrar con 7 naciones en el camino. Y Dios les advierte y les dice, van a llegar a Canaán, una tierra que fluye leche y miel, pero te vas a encontrar con 7 naciones poderosas y no quiero que hagas ninguna alianza con ellos. Es claro. El mandamiento es claro. Pero los mandamientos se desobedecen muy fácilmente y ellos comenzaron a casarse con ellos, a mezclarse con ellos. Lo segundo es que ellos, los heteos, practicaban la magia, la adivinación y la brujería. Entonces, con razón Dios le dice, no quiero que hagas alianza con ellos. Tercero, los cananeos. Los cananeos eran los mercaderes, un pueblo grande y fuerte, representa el mundo financiero. El tercer peligro para el pueblo de Israel es, no vas a hacer alianza con comerciantes o con hombres de negocios cananitas, porque esa gente, después que han hecho una alianza contigo, lo van a hacer su esclavo. Y ustedes van a tener que mirar y pasar por esas 7 naciones para que pueda llegar a la tierra que yo te voy a dar. Pero no vas a hacer alianza. Entonces, en el camino se encuentran con gente, mercaderes, que venden mercancías, hacen negocios y ellos se sienten tentados también a hacer negocios y mercadería. 4, los fereceos. Estos son tremendos. Y yo quiero abrirle los ojos a ustedes y sobre todo a los jóvenes. Los fereceos era una cultura que no tenían disciplina ni restricciones. Parecido a lo que ocurrió en los años 70. Si el sexo te da placer, tenga sexo. Si las drogas te dan placer, consuma drogas. No hay restricciones, no hay nada que te pueda limitar. ¿Qué les parece? Este era el 4.º grupo con el que ellos tenían que bregar, con los que le decían, todo lo puedes hacer, no te preocupes, aquí tú puedes hacer lo que quieras. Bienvenidos a hacer lo que quieran. Lo otro eran los hebeos. Ellos representan la esclavitud, representan
los lugares pequeños, la escasez y la limitación. Con los hebeos era aquel tipo de gente que ellos se conformaban con estar siempre en deudas, en escasez y limitación. Con ellos iban a aprender el lenguaje de la escasez. Después estaban los jebuseos, y estos eran el grupo que representaba la humillación. Ellos se ocupaban de herir y abusar de los demás. Por eso Dios le dijo, no hagas alianza con la gente que es abusiva y con la gente que le gusta pisotear a los demás. Y por último, está un grupo que aparece en el libro de Jueces y Josué, los gergeseos, que eran moradores de barro. Es decir, amaban lo terrenal y solo se fijaban en lo que tenían en ese momento que hacer. No miraban más allá de lo eterno. Amén. ¿Se motivan conmigo? Estos 7 grupos representan las 7 alianzas con las cuales ellos no iban a tener que mezclarse y con las cuales nosotros tampoco tenemos que mezclar. Por eso Dios nos dio mandamientos. Hay 3 cosas que quisiera dejar clara hoy para el bien de ustedes y mío. Y lo voy a hacer con responsabilidad, con temor y temblor, como decía Soren Kierkegaard. Me parece que hay muchas alianzas con las cuales tenemos que bregar, pero quiero darle por lo menos 3. Una es unirse en yugo desigual. Según la carta de 2 Corintios 6:14, el creyente no debe unirse con un yugo desigual. La persona cristiana no debería casarse jamás con una persona no cristiana. Si lo hace consciente de su propia responsabilidad. Y lo hace sabiendo que usted se va a unir a una persona o va a convivir o va a vivir con una persona que tiene prácticas que no agradan a Dios. Lo hace consciente de eso. Así que le hablo esto a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que estén claros. El otro yugo que uno tiene que evitar es la amistad con el mundo. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo en el que vivimos hoy te ofrece cosas en bandeja de plata. Pero tú tienes que saber, y yo también, que hacerme amigo del mundo me hace un enemigo de Dios. Y no estoy predicando hoy un legalismo, porque no creo en el legalismo, pero estoy predicando la palabra de Dios para hablarles a ustedes y a mí mismo y decirme, cuando yo estoy haciendo demasiado amistad con el mundo, ya canto sus canciones, ya digo sus palabras obscenas, ya cuento chistes de doble sentido, ya todo es relativo, nada es absoluto, te hiciste amigo del mundo. Y al hacerte amigo del mundo, te haces automáticamente enemigo de Dios. Y si hay algo que yo quisiera decirles, yo nunca quisiera ser enemigo de Dios. Quiero que como Abraham, Dios diga de mí, yo soy su amigo. El otro aspecto, y voy a tocar esto con temor y temblor. Soren Kierkegaard fue un teólogo, escribió un libro que se llama Con temor y temblor, por eso lo cito mucho. Escúcheme y espero que ustedes me ayuden a que entendamos este punto. Estamos viviendo en un mundo donde hay demasiadas cosas y estamos haciendo alianzas con las prácticas de este mundo. Una de esas prácticas que veo con preocupación en nuestros jóvenes son los tatuajes. Llegamos a un país donde en este país, desafortunadamente, se ha caído en el relativismo moral. Y ya los mandamientos. Solo hay un estado en Estados Unidos que la semana pasada, creo que el estado de Luisiana, volvieron a decretar que los 10 mandamientos se colocaran otra vez como una prioridad en las escuelas y en todas partes. Un estado de 52 estados y un país cristiano. El relativismo moral ha llevado a esta nación y todos los que llegamos acá, encontramos aquí las 7 naciones que le expliqué muy resumidas, las encontramos aquí representadas. El libro de Levíticos, capítulo 19, 28, decreta tácitamente y explícitamente: no te imprimirás ninguna señal en tu cuerpo. Al estudiar toda la Biblia, solo existe posiblemente un rey
que se tatuó. Y fue un rey perverso. Si usted llegó siendo cristiano y ya venía tatuado, no tiene nada que hacer. Pero si usted es cristiano hoy día y está siendo tentado a rasgarse y a imprimirse cosas en su cuerpo, debe tener temor de Dios. Porque el Nuevo Testamento también dice que usted no es dueño de su cuerpo, ni yo soy dueño de mi cuerpo, sino que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, quisiera que miráramos un texto de Levítico 19:28 y lo tenga ahí a la mano. Creo que es mi responsabilidad decirles a todos, y no estoy predicando esto para que al salir de aquí usted salga a acusar al que tiene un tatuaje o a condenarlo, a señalarlo. Eso sería de su parte una falta de respeto y consideración y de todo. Estoy diciendo esto para que usted tome conciencia y para que yo tome conciencia y podamos mirar. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Amén. Tatuarnos, tener amistad con el mundo, casarnos con personas no creyentes, sería expresamente hacer todo lo contrario que Dios le dijo al pueblo de Israel de hacer alianzas con las 7 naciones que les acabé de mencionar. Sería sencillamente demorar llegar al lugar de destino. Quisiera agregar algo más allí, y es que pueden anotar la amistad con el mundo, unirnos con yugo desigual, tatuarnos, y quiero agregar una más, y es que es muy común hoy día, es muy común en la iglesia y en todas partes, que el creyente viva en unión libre. O sea, tiene una mujer hoy o un hombre hoy, viven 3 meses, 1 año, lo cambian y vuelven con otra mujer, con otro hombre. Es triste eso, sorprendente. La Biblia dice en el libro de Malaquías que Dios odia el repudio. O sea, cuando un hombre repudia a su mujer o la mujer repudia al hombre, lo abandona, Dios odia eso. Y nos pide que no seamos desleales con la mujer de nuestra juventud. Amén. Por último, para terminar, la quinta cosa, y es que entonces Dios promete bendiciones cuando les obedecemos. Quiero que lo escuches junto y diga: Dios promete bendiciones cuando les obedecemos. Y esas las tomé de Deuteronomio capítulo 10 y solo las voy a mencionar porque el pasaje que leímos de Éxodo, Moisés está caminando con ellos, pero en Deuteronomio Moisés está contando lo que él hizo. Yo quiero que lo escuchen y lo lean. Me gustó este texto y quiero que lo tengan hoy. Miren esto, hermanos, para que piensen. 10:12 que dice: ahora, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Ahora, amados hermanos y yo, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Lo ven? Deuteronomio 10:12. ¿Qué te pide Dios a ti hoy, hermano y hermana? 1, que le temas a Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos y los estatutos. Y escuche, aquí vienen las bendiciones. Número 1, para que tengas prosperidad. Entonces, la primera bendición de obedecer al Señor es la prosperidad. Dice que si tú temes a Dios, andas en sus caminos, lo amas, lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardas sus mandamientos, entonces tendrás prosperidad. La bendición del Señor estará contigo. Pero también dice en el 11:8, dice así: guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas, Deuteronomio 11:8, para que seas fortalecido y entréis a poseer la tierra, la segunda bendición de nosotros respetar, obedecer los mandamientos, ¿cuál es? Díganlo conmigo en voz alta: seremos fortalecidos. La primera, seremos prosperados. La segunda, seremos fortalecidos. 11:9, para que se prolonguen los días sobre la tierra. Esta es la tercera bendición cuando usted y yo obedecemos los mandamientos. ¿Cuál? Serán prolongados nuestros días sobre la tierra.
La cuarta bendición está en el versículo 12 y dice así: los ojos, la tierra de la cual Jehová tu Dios, mira, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Lo voy a resumir para ustedes. Cuando usted y yo decidimos obedecer los mandamientos del Señor, podemos tener hoy claro que hay bendiciones. La obediencia trae bendiciones. La bendición número 1, seremos prosperados. La bendición número 2, seremos fortalecidos. La bendición número 3, nuestros días en la tierra serán prolongados. La bendición número 4, entonces los ojos del Señor estarán con nosotros desde que empieza el año hasta que termina el año. Amén, ¿les parece bueno? Otra bendición es: Dios dará la lluvia a su tiempo. Eso significa la bendición del Señor, 11:14. Recogeremos nuestro grano, nuestro trigo y vino con gozo. Podremos recoger el fruto de nuestro trabajo. Y por último, comeremos y nos saciaremos. Amén. Pueden ponerse de pie, hermano. Espero que este corto estudio les haya ayudado un poco hoy y me ayude a mí a que podamos decirle al Señor: gracias, Señor. Vamos a decirle: gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes conmigo. Oremos juntos, dígale: gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes conmigo. Lo primero que tú me pides para eso, oren conmigo, dígale: Señor, lo primero que me pides es que valore las segundas oportunidades. Gracias también porque me pides pasar tiempo a solas contigo. Gracias porque me has dado mandamientos y yo quiero obedecer esos mandamientos, quiero ponerlo en práctica. Pero gracias también porque hoy me has hablado de que hay alianzas que en mi vida deben ser rotas. Cualquier tipo de relación o alianza que nosotros hayamos hecho, consciente o inconscientemente, con las prácticas que se viven en este mundo y las hemos abrazado como normales, Señor, te pedimos tu perdón. Te pedimos perdón inclusive si nosotros hemos dado culto a cualquier otra imagen, a cualquier otra persona. Te pedimos perdón también si alguno de nosotros, algún hermano o hermana, Señor, se ha unido en yugo desigual, estando consciente de este consejo bíblico. Oh Dios, te pedimos tu misericordia y pedimos, Señor, que tu gracia y tu amor esté con nosotros, Padre. Libra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a que no quebranten los santos mandamientos. Libra a nuestros nietos y bisnietos, Señor, de que ellos no caminen por el camino equivocado, de que no se unan en alianza con las prácticas que no te honran a ti, Señor. Perdónanos como iglesia, como familia. Perdónanos cuando nosotros inconscientemente o conscientemente hemos quebrantado los mandamientos. Y hoy abrazamos la bendición que tienes para nosotros por obedecerla. A ti te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. En el nombre de Jesús, alaben al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.